Pues bueno, señorita Carol, gracias por invitarme a este espacio para hablar. Yo creo que algo que le hace falta al mundo, digo, tenemos gente muy inteligente en todos lados, tenemos gente con mucho sentido emprendedor en muchísimos lados también, pero yo me he encontrado muy poca gente con sentido social. Todo el mundo quiere ser el próximo Elon Musk, todo el mundo quiere ser el próximo que haga una nueva invención, que revolucione el mercado, como lo hizo Jeff Bezos. Pero cuando te pones a preguntar, sure, ese tipo de personas por sus innovaciones son claramente admirables, pero pues siguen generando desigualdad económica, siguen explotando muchísimos trabajadores y muchísimas personas, tanto en Tesla como en Amazon, por ejemplo, para lograr ese tipo de cantidad monetaria. Entonces, lo que yo vengo pidiendo al mundo no son personas inteligentes. Yo no pido tales personas para el mundo, yo pido personas con sentido humano. Yo veo personas que velen por la empatía de los otros, que velen justamente por las necesidades de aquellas personas que fueron más desfavorecidas por los difíciles tiempos que vivimos. No es gran sorpresa que en los últimos años y ahora, más que nada por la pandemia, las personas que tenían un gran poder monetario lo han aumentado todavía más y las personas que tenían un bajo poder monetario lo han reducido todavía peor, incluso hasta 10 años para recuperarse. ¿Qué yo pido con esto? Que entendamos y comprendamos que el sentido de la vida se basa justamente en unirnos mutuamente como sociedad, en velar por los otros, actuar por los otros. Si tenemos este privilegio, y yo se lo digo principalmente a todos aquellos chicos y chicas que están en la universidad, que es un privilegio, más allá de cualquier universidad en la que estén, estar en este nivel educativo representa un porcentaje muy bajo de todos aquellos chicos y chicas que entraron en primaria y que por muchas razones no están en la universidad. Entonces yo les pido encarecidamente que se lancen a ver proyectos sociales, se unan a muchos de los proyectos que seguro sus instituciones ya tienen y que si no, creen proyectos. Yo estoy seguro, y eso lo van a aprender en la marcha, que cualquier pasión que tengan, desde el acto de enseñar, pintura, música, arte, programación, ciencia, se puede volver un proyecto social. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen ni siquiera el privilegio, básicamente, o la oportunidad de aprender todos estos temas. El conocimiento es un privilegio. Una de las cosas que siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Y una vez me tocó leer un foro que cuando te das cuenta que alguien no tuvo, por ejemplo, una infancia llena de lujos y te dicen por la cantidad de talleres o cosas externas que tomaban a la escuela, y eso es muy cierto, ¿no? La cantidad de personas que yo he encontrado que nunca tomaron ningún taller de nada, nunca entendieron arte, nunca entendieron música, nunca se dieron el placer de ir a natación o tomar karate. Cosas que para nosotros parecerían muy sencillas y muy banales, no todo el mundo las tiene. Entonces, a través de sus pasiones, enséñaselos al mundo. Compartan, hagan proyectos, dense por los otros. Y como dice uno de mis autores favoritos, mi tocayo, Víctor Frank, si no me equivoco, psicoterapeuta y neurocientífico, creador de la logoterapia, muy bueno, he's really good. Él menciona que nos hacemos más humanos mientras menos nos enfocamos en nosotros, mientras más nos enfocamos en causas más grandes, en causas hacia los otros. And that's so beautiful, and that's so true. Al menos es algo que yo he encontrado, y cada vez que yo me siento muy cabizbajo o demasiado agobiado por las cosas del mundo, simplemente digo, oye, transformemos del dolor una misión y hagamos algo por el mundo. Así que les invito a eso, siéntanse con la total libertad de ayudar, que es gratis. Sure, requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo y planeación, pero eventualmente, pues si le puedes cambiar la vida a alguien, lo vale completamente la pena. Así me la cambiaron a mí, y pues ahorita yo estoy aquí. ¿Y por qué es importante tener un propósito de vida? Uy, ¿por qué es importante tener un propósito de vida? Yo creo que a mí me encanta esta analogía con el barquito, ¿no? Podrás ser un excelente capitán, podrás tener un excelente barco y todos los privilegios, oportunidades que te da el barco. Pero si no sabes a dónde llevar el barco, muy probablemente no te alejes de tu puerto, ¿no? Una vida con propósito nace el acto de la motivación y nace el acto de la inspiración. ¿A qué nos referimos con esto de darle un sentido a las cosas que hacemos? ¿Y por qué es importante darle un sentido? Podemos abarcarlo desde el punto de vista biológico, ¿no? Incluso hasta desde el punto de vista neurológico, si quieres. Pero en esencia, nuestra mente interpreta el mundo como historias. Toda historia tiene un propósito, toda historia tiene un inicio, un medio y un final. Incluso esta misma plática es una historia. La historia de dos personitas que intentan compartir una perspectiva de vida en pro de otras personas. So, vivir una vida sin propósito es vivir una vida sin estructura. Vivir una vida sin estructura es una forma muy difícil de lidiar con la realidad y lo caótica que es. Pero cuando le das un propósito a tu vida, tu enfoque se vuelve mucho más preciso. Sabes hacia dónde guiarte, sabes hacia dónde desplazarte y sabes qué hacer para moverte al respecto. Una vida con propósito es el potencializador máximo de tus capacidades, porque no es solo que las tengas ahí totalmente dispersas, no, las enfocas y las puntualizas. Una vida con propósito es ello, una vida con sentido y estructura. Y a final de cuentas, pues esa es la realidad. ¿Y cuál sería tu mensaje
propio de ti para todas aquellas personas que no encuentran un pasión en las ciencias exactas, que simplemente piensan que son sumamente aburridas y que no sirven de nada? Muy buena pregunta. Es un caso muy común, ¿no? Y principalmente, uno, muy probablemente la gente aborrece un poco la ciencia porque no la comprende. Y es totalmente, it's okay. Genuinamente el cerebro no está destinado, hecho completamente para comprender de toda la ciencia porque es uno de esos aspectos que no entrenamos en el día a día. Por ejemplo, el lenguaje o incluso las artes, nunca se les demerita porque son más fáciles de comprender, pero es algo que ejercitamos todos los días y eso es sumamente precioso también. Pero la ciencia es un poco más complicado verla. And that's okay. Entonces, el primer paso que yo les digo es, no se preocupen, la ciencia es difícil para todos. Nadie de aquí va a ser un gran experto en física a menos que se dedique muchos años a ello y sacrificar otras ciencias al respecto. Nadie de aquí va a ser un experto en programación, por ejemplo, sin sacrificar otras cosas en medio. Entonces, it's okay. La ciencia es difícil en esencia. Pero, como toda buena rama, como todo buen skill, se practica. So, uno de los primeros pasos que yo les digo, además de perderle miedo a ser malos en la ciencia, es láncense a investigar, ¿no? La ciencia, a final de cuentas, es nuestra forma de comprender el mundo dentro de lo más objetivo posible. ¿Qué significa esto? Que lo que tú estás viendo y lo que tú puedes medir, lo que tú puedes predecir, existe en la realidad. Hay leyes fundamentales en lo que refiere a axiomas matemáticos, por ejemplo, que tras muchos años se han mantenido. Y eso significa que tenemos una forma perfecta de entender la realidad. Y eso es preciosísimo, porque entender tu realidad también significa entenderte a ti mismo y entender a los otros y entender cómo funcionan las cosas. Entender el mundo. Entender sus conexiones, sus relaciones y la forma en la que cada uno de estos pequeños pasos interactúa para darte la vida que hoy tienes o interactuar con todo el mundo que tienes es fascinante. Y mejor aún, cuando lo combinas con tus pasiones, ¿no? Cuando lo combinas con aquellas cosas que te gustan. Yo he visto muchas personas que, por ejemplo, les gusta mucho el fútbol y se ponen a analizar la física de un balón de fútbol y la aerodinámica del mismo. O personas que a lo mejor, no sé, les gusta, por ejemplo, el ballet y se ponen a analizar el momento rotacional que existe cuando una bailarina da vueltas, ¿no? And that's so beautiful too. Entender a la realidad, predecirla, es uno de los grandes fundamentos del ser humano. Incluso Aristóteles, si no me acuerdo, decía justamente que el enorme propósito que tiene el ser humano siempre es entender su entorno. Es la razón por la que estamos aquí, entender. Tomen ese viaje, descubran este mundo enorme de maravillas, enorme de conocimientos y aviéntense a la ciencia. Hay tantos recursos ahorita y tantas formas de aprender que vaya, es simplemente muy accesible casi para cualquier persona que tenga internet. Ahora bien, practiquen, es poco a poco, ténganse mucha paciencia, la ciencia es un hábito y como decía Holmes, si no me equivoco, un filósofo también muy bueno, pensar es un hábito. Hagan de ese hábito el pensar y del pensar, pues nace todo. Así que sí, láncense a las ciencias. It's so beautiful. Wow, es muy emocionante escuchar este tipo de opiniones de una persona tan inspiradora como tú. Hombre, gracias. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué piensa del sistema educativo actual y cómo podríamos nosotros sacarle el máximo provecho? Claramente el sistema educativo se puede abarcar por múltiples áreas, ¿no? Podemos referirnos al sistema gubernamental educativo, puedo referirnos al sistema occidental educativo, puedo decir el sistema educativo que yo conozco, ¿no? Y con eso dejo un super disclaimer que pues yo no soy ningún experto en esas cosas, ¿no? Ni me dedico a la enseñanza. Pero dentro de lo que yo he visto, pues el sistema educativo justamente tiene una ausencia de inspiración en muchos de los casos y una ausencia de motivación. Una de las cosas que siempre le han criticado a la educación en México y es algo que curiosamente el TEC 21 intenta solventar a su manera, es combinar las distintas áreas académicas para darle sentido a las cosas. No es lo mismo, por ejemplo, explicarte tal concepto de física y tal concepto de química separados, por ejemplo, que cuando los haces juntos a través de un cierto ejercicio o a través de un cierto concepto. Es ahí cuando las cosas empiezan a tener sentido. Entonces, yo diría que una de las cosas que se tiene que solventar en el sistema educativo es la motivación intrínseca por estudiar. Nos hemos acostumbrado, y justamente por el contexto económico de México, que estudiar es una equivalencia a obtener un trabajo, ¿no? Estudiar es una equivalencia a un mejor futuro. No diría que es una equivalencia, es una relación, no es causal. Es una relación un poco más violenta al respecto. Puede generarse, puede que a través de la educación tengas una mejor vida, pero no es una relación totalmente, pum, A-B, ¿no? No obstante, ese es el problema al respecto. La gente solo estudia porque quieren pues, un valor monetario, quieren una mejor vida, quieren un cierto estatus, pero nadie lo hace por el fundamento de poder estudiar. Y es que a final de cuentas, el estudiar es brindarte otra perspectiva del mundo. Y mientras no lo veamos así, vamos a ir siempre engañados con ciertas boletas de calificaciones, ciertos valores numéricos que nos definen y que eventualmente, a través de esa definición, no nos permiten crecer.
Lo que yo voy con esto, tenemos que aprender que el conocimiento va más allá de una boleta de calificaciones y va más allá de un trabajo. El conocimiento es una forma de entender a los otros. El conocimiento es una forma de comprenderte a ti mismo o misma. Y es una forma completísima, completísima y maravillosa de vivir otra vida. No bajo los aspectos monetarios ni de poder, sino bajo los aspectos de una perspectiva mucho más completa. Es lo que se tiene que brindar en el sistema educativo. Una perspectiva completa de la vida. Una perspectiva completa del mundo. Ya. Yeah. ¿Y tú, si ya encontraste la motivación y tus pasiones, cómo fue el camino de descubrirte a ti mismo? Uy, qué buena pregunta. ¿Cómo fue el camino de descubrirme a mí mismo? Yo me acuerdo que yo tuve el enorme privilegio y la gran oportunidad de estudiar en una prepa muy buena. Mi poderosísimo bachillerato 5 de mayo. Saludos a la UAP. Una prepa muy excelente que llevamos un enfoque llamado el diploma internacional, que es del International Baccalaureate, que suena muy mamón, pero no es más que otra cosa que una certificación. Y una de las cosas más cools que tiene su certificación es que llevamos una materia llamada CAS, que es Creatividad, Acción y Servicio. Aún me acuerdo tras 4 años de ya casi salir de todo ese asunto, ¿no? Pero lo que me encantaba de esa materia es que teníamos que hacer proyectos sociales. Ese era el objetivo de esa materia, solo proyectos sociales, ¿no? De lo que tú quisieras, que estuvieran bien fundamentados, bien traqueados, con sus objetivos y resultados muy concretos, toda una planeación, pero que los hicieras. Y yo me acuerdo que para ese entonces yo pensaba que el hacer proyectos sociales era muy complicado. Yo me imaginaba organizaciones no gubernamentales solo haciendo ese trabajo por la capacidad de organización que requiere. Pero pues mi sorpresa más maravillosa fue que cualquiera puede hacer un proyecto social. Claro, hay que tener mucha valentía, mucha fuerza de voluntad y mucha organización para ello. No cualquiera puede dirigirlos, that's for sure. Pero cualquiera puede aportar desde cualquier campo. Y yo me acuerdo que uno de mis proyectos, no fue mío, pero yo me uní y me encantó su proyecto, se llamaba Vamos a la escuela, yo invito. Y era un proyecto en el que íbamos a dar clases de arte y matemáticas a chicos en que pertenecían a escuelas con alto índice de abandono, ¿no? Abandonaban la escuela. Y me tocó dar clases a chiquillos y chiquillas de primero de primaria. Y yo me acuerdo que yo les daba artes y les daba narrativa porque me encanta contar historias, como quizás se puedan notar. y les di una clase de arte y me acuerdo que les llevé una pintura. Y yo desde quería impregnarles desde su pequeña edad ese amor por el arte y la interpretación, ese dejar que sus emociones se liberaran, ¿no? Y no me acuerdo si fue de Monet la pintura, creo que sí. No recuerdo cuál, pero tenía mucho amarillo, that's for sure, porque les encantaba el amarillo, era muy vibrante. Y no recuerdo si al día siguiente o así me tocó ver que una chiquilla trajo a un bebé como de 2 años a la clase. Imagínense una niña de 6, 7 años con un bebé de 2 años, ¿no? En clase. Y yo dije, órale, ¿qué onda, no? Fui y le pregunté acerca del bebé y me dijo que se lo había traído a clase porque en su casa le pegaban y no quería que le pegaran al bebé. Entonces la niña vivía una situación de abuso muy fuerte en su casa. Y fue en ese momento, y posteriormente cuando los chiquillos me agradecieron y me mandaron cartas y se sintieron muy contentos de tener la clase porque era un espacio libre que tenían en torno a todos los problemas, que dije, hey, esta es mi pasión, ¿no? O sea, yo no puedo olvidarlos porque todo el mundo los olvida. Yo no puedo olvidarlos. Yo los conocí, tengo la responsabilidad social de que una vez conociéndolos y sabiendo todos los problemas que tienen y sabiendo que nadie hace nada al respecto, yo, bajo mi postura de poder y de privilegio y de conocimiento y lo que quieran, tengo el deber y la responsabilidad de ayudarles. Entonces siempre me regí bajo esta idea. No olvidar a los que olvidan. No olvidar a los que siempre olvidan. A través de esa experiencia yo me di cuenta que quería dar mi vida al servicio social, ¿no? Claramente maybe no dedicarme a algún puesto totalmente relacionado a ello, porque en México es muy difícil. Pero dije, ok, puedo combinar mis pasiones para servir a los otros. Puedo hacer proyectos desde mis fortalezas donde maybe nadie los ataca. Uno de ellos es siendo la tecnología que me encanta. Y solventar este tipo de problemas. Y mi pasión se volvió eventualmente la educación. Porque la razón por la que estos chiquillos estaban ahí y tenían situaciones muy duras es porque muy probablemente sus papás tampoco tuvieron un gran sistema educativo. Y eventualmente fue una cadenita que desencadenó en ellos. Y peor aún, que le hacía daño a personas pues muy indefensas como esta chiquilla de 2 años. A mí me marcó mucho. Fue una experiencia que totalmente revolucionó mi forma de ver el mundo porque yo claramente estaba en una burbuja de privilegio, como hay muchas, y me di cuenta de cómo están las cosas. Entonces dije, no, yo no puedo quedarme parado, no es lo mío, y yo encuentro mucha motivación y mucho sentido cuando alguien me dice, Víctor, gracias. Víctor, esto me transformó. Víctor, esto me cambió la perspectiva.
o simplemente, Víctor, me alegraste el día. That's it. Así podemos ir transformando el mundo. Pequeñas acciones. Entonces, sí, yo creo que ese fue mi autodescubrimiento y cuando me di cuenta que me construía mucho en lo que hacía sentir en los otros. And that's beautiful. Ay, ya casi me sacaste una lagrimita. Es súper bonito cuando te encuentras a ti mismo y puedes ayudar a los demás. Creo que sí es una de las cosas, y no la más satisfactoria de este mundo, porque es hermoso cuando ves todo tipo de crueldad aquí, simplemente Sí. ves una lucecita que te dice, ¿sabes qué? Tú puedes cambiar esto, aunque sea para algo muy pequeño, pero es muy significativo. Y procedemos para la última pregunta. Y Turururum. esta va un poquito relacionada a todas, pero regresando como a la ciencia y el contexto histórico de México, ¿por qué crees que México está así? Y bueno, yo estudiando he visto que los grandes científicos siempre han sido europeos. Y cuando nosotros teníamos a los grandes mayas desde ese entonces, por ejemplo, en astrología y cosas así. Entonces, ¿tú qué crees que fue lo que nos manchó, por así decirlo, y que el día de hoy no tengamos como una persona súper mega reconocida, ya sea mexicana, o bueno, sí, mexicana, o de la cultura, de estas culturas que se consideran inferiores? Es una pregunta con muchos matices. Retomo lo mismo, no soy un experto ni en política ni en historia, pero por lo que he leído, no, en primera, no me atrevo a decir, ¿no? Que hay civilizaciones a lo mejor superiores, ¿no? Yo puedo hablarte de los grandes aportes que hizo la sociedad griega, ¿no? Al estudio de las filosofías y posteriormente al estudio de Letos. Puedo hablarte a lo mejor de los aportes, ¿no? Eventualmente de todo el imperio Napoleón en lo que refiere al estrado armamentístico. En México es un caso muy interesante, ¿no? En primera instancia, las sociedades europeas crecen más. Hay una teoría muy buena, que es lo que refiere a cómo se extienden los continentes, ¿no? Se dice que las partes europeas, en este caso Europa, Asia incluso y Medio Oriente, lograron desarrollar civilizaciones mucho más rápido porque dominaron el arte de la agricultura más rápido. ¿Y a qué se debió esto? Porque si te das cuenta, la mayoría de los planicies en Europa son, pues el continente en general, Europa y Asia, son hacia lo extenso. América siempre es así, como vertical, ¿no? Y eso que ocasiona que el clima varíe muchísimo. ¿Y qué pasa si el clima varía muchísimo? Adaptarte a las condiciones climáticas, intentar establecer puntos de granjas, por ejemplo, o de farming, ya no me acuerdo, agricultura en español, es muy complicado. Entonces, uno de los fundamentos principales fue que en Europa las civilizaciones se pudieron congregar mejor debido a la estructura de su continente horizontal. Fue por puro chance, ¿no? O sea, por pura oportunidad que tuvieron ahí. And that's okay. Bueno, omitiendo eso y omitiendo todos los factores de la conquista que obviamente vinieron a repercutir en todo el sistema mexicano, tenemos claramente pues la pertenencia, ¿no? De países con un gran poder capital, con un gran poder armamentístico, pero con un muy buen dominio de la política, como lo fue Estados Unidos y su eventual inserción en México a través de un diplomático que se llama Poinsett. Poinsett vino a desfragmentar toda la estructura política de México de formas muy, muy curiosas, de formas muy interesantes. Le recomiendo muchísimo, no recuerdo el nombre del libro, pero es justamente este personaje Poinsett, muy interesante. Y bueno, eventualmente Poinsett vino a desfragmentar toda la estructura política. ¿Y qué sucede con México? México nunca tenía una base política muy buena. Incluso los primeros fragmentos de nuestra constitución son una copia directa de los Estados Unidos, pero muy mal redactados, ¿no? Tenemos incluso las leyes que actualmente Estados Unidos en ese momento ya había establecido y que México no quitaba, porque era su referente máximo. A un lado de ello, México siempre ha sido, y yo no quiero repetir el discurso de nuestro presidente, pero México es producto de la corrupción. Ese es uno de los grandes fundamentos que siempre ha constituido nuestra cultura. Nos hemos acostumbrado a crear sistemas poco eficientes que tienen muchísima corrupción en todos los niveles. Entonces, si tú me preguntas por qué México no es un gran referente cultural, como lo puede ser Europa, o como puede ser Estados Unidos, o como algunas de estas civilizaciones griegas, yo diría que es producto de muchas cosas. Un producto territorial, un producto y una relevancia histórica y política que no solventamos, una cultura totalmente basada y constituida bajo la idea de que somos inferiores ante una civilización conquistadora, cuando en realidad nosotros somos la civilización conquistadora. No hace falta creerse de un lado u otro cuando somos la combinación de los dos, por ejemplo. Y
Me atrevo a decir que sí, la corrupción ha ocasionado que nuestros sistemas políticos y gubernamentales hayan ido en decaimiento y que eventualmente eso haya fragmentado la educación, que siempre ha sido un punto en el que México se le ha atacado muchísimo desde los países de Latinoamérica y que a la fecha sigue siendo muy criticado. Y en muchos de los niveles públicos, universitario ya no se toca porque es un nivel un poco más con influencias europeas y con influencias estadounidenses, pero el nivel que es primaria, secundaria y bachillerato, los referentes públicos, se critica muchísimo. Entonces sí, es un producto de muchas cosas, es un aspecto que se tiene que atacar desde muchísimos factores y yo genuinamente no creo que sea algo que cambie dentro de unos, incluso hasta 100 años, ¿no? Es un factor ya muy cultural. No podemos hacerlo ahorita hasta cierto punto o directamente. Ahora bien, México también tiene cosas muy, muy geniales. Hemos tenido grandes inventores y hemos tenido grandes científicos también. Y grandes físicos, grandes químicos. Hemos tenido también gente muy buena trabajando también en la NASA, por ejemplo. So it's really good. México no estamos condenados a no ser importantes en el mundo. Las condiciones son más difíciles y muy probablemente por el poco factor a la ciencia que se le está dando ahorita, tengamos que buscar apoyo en otro lado. Pero seguimos siendo mexicanos, ¿no? Y eso seguimos representándolo. Más allá de un buen gobierno, ¿no? Creo que México tiene el potencial, como todos los países, claro, reducido por las oportunidades, por estilo, de triunfar en el mundo y de hacer algo por ello. Hay muchos nombres que podremos recordar, por el momento no recuerdo muchos, por este factor maybe un tanto malinchista que tenemos nosotros, pero estoy seguro que los hay y estoy seguro que existen en todos lados. Y ya la última pregunta, que es ¿cómo se llama? El pilón. ¿A ti qué te ha cambiado la pandemia? ¿O qué te has hecho diferente que tú dices, no soy el mismo Víctor de cuando empezó la pandemia? Uy, no soy el mismo Víctor que cuando empezó la pandemia. Yo creo, me he vuelto todavía más consciente de las desigualdades de clase. Me ha vuelto más consciente de mis propios privilegios, como el acto de estar en una computadora, el acto de estar en mi casita, trabajando desde aquí, por ejemplo. Cosa que, por ejemplo, mis papás no pueden, ¿no? Mis papás tienen que salir a trabajar. So, ese es un privilegio también. Me ha permitido darme cuenta también de lo afortunado que soy por tener una universidad con la infraestructura adecuada para tener clases en línea que sean de calidad, porque no todo el mundo las tiene tampoco. Y me ha vuelto una persona también mucho más empática y que valora muchísimo más a sus amistades. Creo que yo me la vivía trabajando muchísimo cuando era etapa pre-pandemia, antes de la pandemia. Y me la vivía trabajando muchísimo y haciendo proyectos, y aún lo hago, pero siempre pongo primero a las personas que amo, y también yo estoy incluido, ¿no? Cuidarme a mí mismo, darme esos espacios para yo crecer en otras áreas que no necesariamente tienen que ser profesionales, como lo puede ser el arte, o lo puede ser mis pasiones o hobbies. Entonces me gustó mucho crecer a través de ello. Pero principalmente también me enseñó que nos podemos adaptar. Digo, creo que todos sufrimos crisis emocionales muy fuertes durante la pandemia, ya sea propiamente la pandemia o por factores externos a la misma. Pero me hizo darme cuenta que somos muy fuertes y que tenemos la capacidad de adaptarnos y que mientras la esperanza viva y la esperanza de un mejor futuro, pues podemos salir adelante, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que es fascinante, me encanta, pero es fuerte, ¿no? No nos afecta a lo que nos sucede, sino lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que sucede. Entonces, si mantenemos esta idea, no nos afecta como tal las repercusiones de la vida, sino lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de la vida. Si yo me pongo a filosofar un poco, yo te diría, ok, sí, claro, la pandemia me afecta, ¿no? O sea, me duele ver a la gente, me duele ver a las personas, ¿no? Me duele ver a las personas sufrir, me duele saber que mis padres se exponen, mis abuelos se exponen, ¿no? Día con día. Pero eventualmente digo, ok, me estoy diciendo que a lo mejor todo es fatalista, me estoy diciendo que esto no va a acabar. Pero también me puedo decir, puedo hacer algo al respecto, ¿no? También puedo decir, hay gente que a través de todo esto está aprendiendo muchísimo y está creciendo. También puedo decirme que de una u otra forma la pandemia está transformando todas nuestras instituciones, tanto las públicas, principalmente las de salud, como las tecnológicas, ¿no? Y que esto sería muy trágico que volviese a suceder. Entonces, trato de mantener esa perspectiva. No, tampoco soy con un positivismo tonto, ese no es el caso, sino bajo una idea de, ok, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo y qué estoy haciendo al respecto? Entonces, siempre actuar, siempre darme mis tiempos para meditar y darme para los otros, ¿no? Esta pandemia sí me dio el tiempo suficiente para también hacer proyectos sociales, para crecer como persona en lo que refiere a la sociedad. Entonces, yo me llevo eso. Me llevo todas las reflexiones y el recuerdo de todas aquellas personas que también sacrificaron sus vidas para que yo estuviera aquí, ¿no? Y que yo estuviera aquí estudiando y que yo estuviera aquí sano. Así que sí, es lo que me llevo.
Muchísimas gracias por tus ideas y por tus palabras. De verdad son muy alentadoras para muchísimas personas. Estoy segura de que vas a seguir tocando muchos corazones como lo has venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. De verdad te felicito desde el fondo de mi corazón. Tienes mi respeto y mi ayuda en cualquier cosa y ya sabes, para eso estamos unidos todos como humanidad y pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, a ti, Carol, por la invitación. Un placer.